Bien, continuamos estudiando la Petrov, pero en este caso vamos a ver una partida muy importante, muy especial, que se acaba de jugar en el día que estoy grabando este curso para ustedes. Una partida que no pensaba, obviamente, incluirla. Es una partida muy fresca, muy reciente, y es entre Magnus Carlsen, el actual campeón mundial, contra el retador al título mundial, Fabiano Caruana. Sabemos que muy pronto ambos van a jugar en Londres, no sé si van a jugar el sistema Londres, pero jugarán en Londres, creo que es en noviembre, por el título mundial. Y ahora han jugado una partida en la Sinquefield Cup hoy, como les digo, esta partida es de hoy y fue una Petrov. Y también estoy muy seguro que Caruana, si Carlsen juega peón rey, va a seguir empleando la Petrov en el match por el campeonato mundial. Así que vamos a ver esta partida. Carlsen juega E4. Caruana, como les digo, creo que la Petrov es su arma principal en este momento, sobre todo jugándose algo tan importante como el Campeonato del Mundo, pero en la Sinquefield Cup a lo mejor esperaba que juegue otra cosa, quizás para no mostrar sus armas para el Campeonato Mundial, pero no, luego de caballo F3 juega la Petrov y mejor porque tenemos una partida más para ver en este curso. Obviamente Caruana ha jugado muchísimas veces caballo C6, que esto nos abre posibilidades como la italiana con alfil C4, la española con alfil B5 o incluso con D4 la escocesa. Bien, vemos caballo F6 por parte de Caruana y Carlsen obviamente no va a jugar ninguna línea secundaria, sino que va directo a líneas principales. Caballo F3. He seguido esta partida en vivo y realmente estas jugadas ambos jugadores las jugaron bastante rápido. Y las blancas eligen el sistema de caballo C3. También sabemos que D3 es posible, D4 o dama E2. Hemos visto todo tipo de jugadas a lo largo de este curso, pero esta es sin dudas una de las más críticas que tiene el blanco, eliminando a nuestro caballo activo de E4 lo antes posible. Y Caruana juega la línea principal con caballo por C3. Otras opciones del negro, caballo F6 es bastante sólida, donde claro, el negro tiene un poco menos de espacio, ha perdido un tiempo al retroceder a F6, pero sin dudas conserva una posición bastante sólida. Esta es una opción, es decir, a caballo C3 no comer, sino más bien volver a F6 y jugar de manera sólida. Hay una partida muy famosa de Anand con negras contra, creo que fue Reinderman, donde Anand decide defender el caballo de E4 con alfil F5, pero sabemos que esta jugada no es muy buena por dama E2. Ahora, si jugamos D5 con negras, las blancas simplemente juegan D3 y ganan una pieza, y a dama E7 las blancas hacen esta jugada, y como vemos no podemos mantener la dama en la columna E, tenemos que jugar dama D7 o dama D8, a lo que el blanco simplemente juega D3 y como pueden ver perdemos una pieza con negras. Esta partida es muy famosa. Como les digo, esto fue jugado por Anand con negras. Aquí alfil F5 es una jugada perdedora, luego de dama E2 no hay nada que el negro pueda hacer para evitar perder la pieza. Una partida muy famosa que nos demuestra que incluso jugadores como Anand se pueden confundir y perder en menos de 10 jugadas. Algo que no va a pasar muy a menudo, pero siempre no hay que estar atentos. Y Caruana, bueno, come en C3. Con la preparación teórica que tiene Caruana, es casi imposible que caiga en este tipo de trampas. Además, que en este momento debe ser el jugador más fuerte del mundo en la Petrov, o sea, puntualmente en la Petrov.
Aquí el negro juega con alfil e7. Y sabemos que en estas líneas el negro puede enrocarse tanto corto como largo. De hecho, el enfoque que usa Caruana, aquí vemos que Magnus juega alfil e3, sabemos que alfil f4 es otra de las opciones. El blanco por lo general en esta línea se quiere enrocar largo, pero luego de alfil e3 el negro no se enroca corto tan pronto, no quiere, digamos, enseñar sus cartas, sino que más bien juega caballo c6 para hacer el plan típico que es alfil e6, dama d7 y luego las negras deciden si enrocarse corto o enrocarse largo. Es un poco, ¿no?, lo que suele hacer el negro en este tipo de posiciones. Ser flexible, así como el blanco también está siendo flexible, que no se enroca corto sino que busca enrocarse largo para luego atacar, ¿no?, con sus peones en el flanco de rey. Bueno, el negro, dentro de lo posible, va a considerar enrocarse largo también. ¿Para qué? Para que el ataque del blanco en el flanco de rey no sea tan efectivo. Entonces, en esta posición muy famosa que se ha jugado miles de veces, alfil e3, Caruana juega caballo c6, automáticamente en esta posición todos y todas las partidas que van a encontrar en la base, todo el mundo juega dama d2 para enrocarse largo y el negro por lo general continúa con alfil e6. Esto es la teoría principal de esta variante, pero sabemos que Magnus tiene un enfoque diferente de las aperturas y muchas veces utiliza jugadas secundarias o jugadas que no se han jugado para desviar a su oponente de la preparación. Y eso es exactamente lo que hace en esta posición al jugar alfil c4, que es una jugada que si la buscamos en la base de datos se ha jugado menos de 16 veces. Así que alfil c4 es muy probable que Caruana no estuviera preparado contra esta jugada. Como les digo, todos hacen dama de 2, todos enrocan largo y luego ven cómo variar con blancas. Pero sin dudas, esto fue una sorpresa para Caruana y me pregunto si esto es lo principal que tiene Carlsen. Seguramente tenga otras sorpresas para su match por el campeonato del mundo. No creo que en esta partida de la Sinquefield Cup, que es un torneo muy importante también, no creo que en esta partida haya utilizado sus armas más poderosas. Pero, como vemos, alfil c4 es una jugada que tiene mucho sentido, por el simple hecho de que ahora el alfil e6 de las negras, bueno, el negro puede jugar alfil e6, no es que esta jugada pierda, pero claro, el negro se debilitaría bastante. Es como que el blanco evita el alfil e6 de las negras. Y también es cierto que, o sea, el blanco no nos ha dicho todavía si se enrocará corto o si se enrocará largo. Eso también es otra cuestión que tendríamos que ver. Y de hecho aquí Caruana, que recuerdo, como les digo, esta partida la vi en vivo el día de hoy, la seguí en vivo, aquí se puso a pensar bastante, lo que muestra que seguramente estaba fuera de su preparación. Y luego de pensar bastante se enroca corto. Y claro, esta es una decisión importante para las negras porque en cierto modo estamos enseñando las cartas. Estamos diciéndole al blanco que tendremos el rey en el flanco de rey y el blanco en base a la ubicación de nuestro rey puede decidir si enrocarse corto o enrocarse largo. Tan simple como eso. A lo mejor el negro tenía otras opciones, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Alfil e6, es decir, si quiero jugar otro tipo de jugadas para enrocarme largo, también esto es posible. No sé bien qué tenía Magnus en mente, pero intuyo que comer en e6 y luego ver, por ejemplo, h4 para saltar por aquí y pasar la dama es muy interesante. Esta jugada que propone el ordenador también es muy interesante porque, claro, las blancas se vienen muy rápido con dama g4, dama h5. Y es como que nosotros no podemos seguir perdiendo tiempo sin enrocarnos. No llegamos a enrocarnos largo, que es nuestra misión. Entonces, por aquí olfateo que iba la preparación de Magnus. Pero bueno, alfil e6 no la hizo Caruana. Decide enrocarse.
y el blanco hace dama de 2. Ahora el blanco es quien decide si jugar una posición con enroques opuestos, o sea, si se enroca largo, o con enroques en el mismo flanco si el blanco se enroca corto. Bueno, luego de dama d2, aquí Caruana hace alfil f5, jugada totalmente razonable. Alfil e6, como les digo, es una posibilidad también. Realmente parece una debilidad, pero el negro creo que no es necesario que juegue e5. Esto haría que nuestro alfil de e7 sea un alfil muy malo. Dejaríamos al blanco con muchas debilidades a explotar, pero podría ser dama e8, traer la dama. Creo que el blanco está un poco mejor estructuralmente, pero la posición del negro permanece sólida. Realmente este alfil c4 que hizo Magnus es muy interesante y no tengan dudas de que Caruana para el match de Londres seguramente tenga alguna idea preparada contra este alfil c4. Dudo que esta partida se vuelva a repetir. Pero bueno, alfil f5, de momento muy interesante. El blanco se enroca largo y las negras hacen dama d7. Realmente esta jugada me parece de lo más natural. El ordenador vemos que propone jugadas como torre e8, pero son muy antihumanas. ¿Qué jugador, no? Con algo de sentido común va a dejar el peón de f7, perdón, totalmente desprotegido? Digamos, dándole al blanco opciones como alfil por f7 jaque, dama d5, algún caballo g5. Entiendo que en esta posición el blanco no tiene nada todavía, pero esto no significa que más adelante no lo tenga. Entonces torre e8 es una jugada poco práctica. Alfil f6 es interesante, ¿no? El hecho de tener los alfiles en estas diagonales, pero el blanco no ha jugado la típica jugada h4 todavía. Entonces a lo mejor puede jugar h3 y g4 y luego sí empezar a avanzar con sus peones, a molestar nuestros alfiles, y esto puede ponerse más complicado, ¿no? de lo que debería. Aquí vemos otra jugada posible, que es caballo e5. Y claro, el blanco no creo que quiera cambiar damas, podría intentar algo así. Bueno, es una partida, realmente la ventaja del blanco puede hasta que sea simbólica. El negro, si juega bien, no debería estar mal. Lo que pasa es que todas estas jugadas lógicas que estamos proponiendo con negras seguramente estuvieran dentro de la preparación de Magnus. Entonces Caruana intuyo que quiso jugar lo más sólido posible y por eso juega dama d7. Rey b1 hacia el blanco. Torre f8, el negro, bueno, lo que habíamos hablado, ¿no? De esta diagonal, ahora es como que tenemos alfil e6 a disposición, tenemos la dama en d7, que de alguna manera defiende el peón de f7, y solo basta sacar el alfil de e7 para que tengamos todo bajo control. Entonces, el negro sigue jugando de manera sólida, sacando las piezas, no debería haber ningún problema. Respecto a la ubicación de las torres, que esto es algo que uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Por qué torre f8 y no torre a8? Bueno, creo que aquí el negro, primero que si pretende atacar algún día en el flanco de dama, necesita, ¿no? Como las dos torres, y ahora la torre de f8 nos ha quedado mal ubicada, entonces es muy entendible que Fabiano jugara esta torre, y además, como vamos a ver en la partida, luego de h4, aquí la idea de Fabiano era jugar con alfil f8 y de esta manera tener el flanco de rey mucho más defendido. Además, que en algún momento el negro no haría mal en cambiar un par de piezas. Realmente este alfil de c4 de las blancas es bastante molesto. Vamos a ver que la partida aquí luego de alfil f8 se empieza a poner bastante interesante. El ordenador recomienda otras jugadas, como por ejemplo h6, y de momento dice que esto es igualdad, pero
una cosa es el ordenador, ¿no? Y otra es una partida, la partida viva, la partida real entre humanos, donde tenemos que tomar decisiones difíciles. Y aquí realmente el ataque del blanco me gusta. Si no fuera por este alfil, incluso el blanco en algún momento podría considerar sacrificar para abrir la columna G. Esto me da bastante miedo. El alfil de C4 sigue ahí. El negro no lo ha eliminado. Y bueno, jugadas como caballo G5 también. Es preocupante esto. Es como que el ordenador dice H6, pero si la dejamos analizar un rato más, empieza primero a dar igualdad, luego a dar ventaja del blanco. Esto es algo que en la práctica es mejor evitarlo, ¿no? Jugar H6 no parece estar bien. En cambio, al jugar alfil F8, claro, podremos jugar H6 luego, pero nos hemos evitado todo tipo de sacrificios al tener el peón de H6 defendido. De hecho, eso es lo que pasa, ¿no? Aquí el blanco juega H5. Esta jugada no pasa nada, ¿no? Siempre tengo recursos con negras. Todo bien defendido. No hay ninguna amenaza relevante del blanco. Magnus lo que quiere es seguir ganando espacio en el flanco de rey y nosotros H6. Nosotros, en este caso, Caruana, jugador bastante más fuerte, con alfil F8, todo bien defendido. Y bueno, parece que el flanco de rey está bajo control. Y a partir de esta posición, debo decir que estoy impresionado con el juego de Carlsen. Este tipo de posiciones son las que Carlsen juega muy bien y donde empieza a hacer jugadas difíciles de entender. Uno aquí con blancas buscaría la manera de seguir atacando en el flanco de rey. Y es ahí como el blanco incluso podría echar a perder la ventaja que tiene, ¿no? La ventaja de apertura. Podría hasta quedar inferior de sobrepresionar. Aquí el blanco no tiene grandes maneras de atacar todavía en el flanco de rey. Y cualquier cosa que haga como G4 estaría sacrificando material sin sentido. Es más, hasta podríamos hacer alfil E4. Es como que el blanco aquí puede perjudicarse solo, sin ningún tipo de sentido. Y nosotros estamos muy sólidos. Carlsen aquí hace una jugada muy profunda que es alfil E2 y es bastante profunda porque saca el alfil de la diagonal crítica. Esto es algo que a cualquier jugador, incluso fuerte, un gran maestro fuerte, le costaría jugar porque es una jugada totalmente pasiva. Pero claro, el blanco se anticipa algún alfil G4 de las negras, que de hecho es lo que hace Caruana. El blanco es como que se anticipa esta jugada. Y si vemos los análisis, al ordenador le gusta con negras empezar el ataque con A5. Y la posición, de acuerdo al ordenador, Stockfish, es igualdad. Bueno, Caruana juega alfil G4, muy interesante también, y empezamos a ver las ideas de Magnus que, como les digo, a simple vista son difíciles de entender, porque realmente todo lo que está haciendo el blanco aquí es... se quitó de encima el alfil activo, con negras hemos cambiado piezas, tenemos la columna E, pero la actividad que tiene el negro ahora es aparente. El blanco, por más que haya movido sus piezas para atrás, por decirlo de alguna manera, vemos cómo, de a poco, nosotros al no tener nada tan directo, el blanco eventualmente va a avanzar esos peones del flanco de rey. Y de hecho eso es lo que pasó en la partida. Caruana juega caballo E5, otra jugada que luce muy activa, y Magnus otra jugada para atrás, pero realmente muy fuerte, alfil C1. No tenemos descubiertos, no tenemos absolutamente nada. Es más, el caballo de E5 es como que no tiene, a menos que volvamos a C6, no tenemos una casilla que sea válida. Y el blanco, mientras tanto, ya que sacó el alfil de E3, va a jugar G4, F4, va a ser G5 algún día. Y el flanco de rey nuestro está en problemas. Realmente, este tipo de maniobras
desde el alfil E2 de Carlsen que hizo aquí, caballo H2, alfil C1, jugadas que son muy difíciles de entender. No creo que nuestros rivales jueguen de esta manera, incluso si son jugadores fuertes. Solo Carlsen hace estas cosas. Y bueno, realmente aquí debo decir que el blanco ha quedado mejor. No creo que sea nada grave todavía, pero en la práctica es difícil de jugar con negras. Dama C6 hace Fabiano, muy interesante. Otra jugada que quizás hubiera sido mejor es F5, aunque claro, uno odia crearse debilidades contra un jugador como Carlsen, pero a lo mejor con caballo F7 traemos un defensor más al flanco de rey. No parece tan grave, aunque al ordenador le sigue gustando la posición del blanco. Dama C6, las negras no tocan sus peones, buscan eventualmente cambiar damas. De hecho, eso es lo que hace el negro, juega con dama E4. No podemos comer en G2 siquiera, el caballo de C4 está colgando, pero aún si no estuviera colgando, es como que comer en G2 no tiene ningún sentido, ¿no? Solo activamos a las piezas del blanco. Así que Magnus Caruana con negras correctamente busca el cambio de damas. De hecho, es aquí donde quizás el negro empieza a cometer algunos errores. Aunque, claro, uno ve esta posición, cambiamos damas, hacemos caballo de 5, y a uno le cuesta creer que aquí el negro esté mal, porque hemos cambiado damas, y sin damas es como que el ataque del blanco no debería existir. Pero aquí Carlsen nos demuestra que el ataque existe y que es muy peligroso. Primero saca la torre de la columna, el blanco no quiere cambiar más piezas y demuestra que la torre en E2 del negro no hace gran cosa. Y piensen en la torre de H1 y en la torre de G1. Se va a venir G5, F5 del blanco, caballo G4 y esto puede ser muy peligroso. Realmente hay que, digamos, observar las jugadas que ha hecho el blanco en esta partida, no tanto por la apertura, sino más bien para mejorar nuestro entendimiento del ajedrez posicional. Veo las jugadas que hace Carlsen en esta partida y todavía estoy tratando de entenderlas realmente. Uno cuando las ve, las entiende, pero si uno ve la posición anterior, realmente entender o, digamos, adivinar, por decir una palabra, lo que va a jugar Carlsen es muy difícil. Muy, pero muy difícil. Y como les contaba, aquí el blanco no está interesado en cambiar piezas. Realmente torre E2 del negro no consigue nada. El blanco está súper sólido. Tiene todo defendido. Y aquí se viene G5. Y no solo G5, sino caballo G4. Comer. Esto realmente cada vez luce peor. Y es increíble, ¿no? Porque el blanco está atacando sin damas. Pero es bastante preocupante. Entonces, luego de torre aquí, Caruana juega torre E6, que tiene pinta de ser otra imprecisión, pero es más fácil decir que jugar, ¿verdad? Y aquí tampoco es que con negras, al menos a simple vista no puedo sugerir nada mejor y tendría que sí o sí remitirme a ver lo que dice el ordenador y el ordenador recomienda torre E2. Pero como les digo, torre E2, esto se ve bastante peligroso. Nosotros sabemos que la máquina siempre se defiende de manera increíble, pero hacer torre E2 seguido de rey H7 no es para todos los gustos realmente. Muy peligroso. Es más, no digo que esta sea la variante correcta, pero en algún momento el caballo de D5 está inestable, el blanco lo podría echar y luego intentar entrar por F6. Es como que hay muchos fantasmas en la posición para el negro y entiendo que Caruana quisiera jugar torre E6. El blanco hace G5, el blanco nos tiene contra las cuerdas, caballo E7 para evitar F5, peón por peón, bueno, torre por jugada casi única diría, y aquí el blanco juega F5. Cerca de este momento podríamos decir que Magnus está cerca de ganar, viendo la posición
Es más, si damos flip al tablero, si damos vuelta a la posición, se ve aún mejor que aquí luego de F5. El negro está en serios problemas. Y es más, vamos a seguir viendo la partida desde el punto de vista de las blancas. Con F5 amenazamos la torre y el negro tiene que jugar la triste torre H7. También debo mencionar aquí que en lugar de F5, el blanco podría intentar esta jugada. Claro, si torre aquí, el blanco tiene mate en una, con caballo F6. Si torre H7, también tenemos caballo F6 y el blanco gana la partida inmediatamente. Seguramente a Magnus le preocupaba torre E6 y que el negro de alguna manera establezca un bloqueo en el flanco de rey. Por eso, luego de torre por, creo que F5 es mucho más, digamos, incisiva con blancas. Y ahora el negro tiene jugada única, torre H7. Torre por, esta jugada pierde en el acto y, bueno, no es muy difícil imaginarse por qué. Podríamos intentar F6 con blancas, pero esta jugada es mucho más certera. Amenazamos caballo F6. Amenazamos la torre. Si torre por, damos el jaque mortal. Luego comemos la torre de F5. Y como les contaba aquí, luego de caballo G4, claro, torre por, uno piensa que aquí el negro ganaría si torre por come en F5, pero en el ajedrez existen las intermedias, única rey aquí, y torre por es mate. Bueno, seguramente Caruana vio todo esto, pero no hace falta a veces caer en la trampa para perder. Si no juega torre por H5, tiene que hacer esta jugada torre H7, muy triste. Esta jugada también pierde, la torre está atrapada. Y aquí simplemente caballo H6. Y es increíble que sin damas esté pasando todo esto. Torre H7 juega Caruana. Y aquí es donde, en mi opinión, Magnus comete el error. Bueno, no echa por tierra la ventaja, pero sí creo que tenía una variante muy sencilla que es jugar F6. Vamos a ver lo que pasó en la partida, que caballo G4 es muy razonable también. Obviamente amenazamos mil cosas con blancas, pero aquí Caruana jugó rey H8 y a F6. Bueno, obviamente las negras no van a comer, porque ahí le podemos intentar dar mate, la torre está atrapada, pero aquí las negras pudieron refugiar su caballo en G8. Y eso fue lo que pasó en la partida donde con las negras, ¿no? Con el caballo en G8 pudieron, digamos, rebuscársela bastante bien. Pero aquí con F6, el gran problema que tiene el negro es que no tiene la jugada caballo G8. Mientras que nosotros sí podemos hacer caballo G4 después. Por ejemplo, aquí si esta jugada, el blanco hace torre G5, el caballo está totalmente inestable. Y aquí estamos hablando de un dominio total de las blancas. De hecho, bueno, a ver, no digo que sea tan fácil, pero el ordenador da una clara ventaja o incluso por momentos se torna decisiva. Basta con ver las piezas del negro para entender que algo va mal. De hecho, aquí una jugada como torre B5 también es muy interesante. Amenazamos el peón de B7. Amenazamos, voy a hacer mejor las flechas, amenazamos caballo G5. Realmente aquí la posición del negro es perdedora. Y como les digo, no se trata a veces de calcular tantas variantes, sino más bien de ver lo mal que están las piezas del negro. El rey en H8, la torre en H7, caballo H6, alfil F8, la otra torre no entró al juego. Carlsen, después de la partida, en el análisis también dijo, ¿no?, que F6 era mucho más contundente y se lo notaba, frustrado, ¿no?, por la chance que dejó pasar al no jugar F6 en esta posición. Esta jugada parece también muy buena, pero el negro se esconde y luego de F6, créase o no, en esta posición las negras tienen recursos.
el peón de H5 no está tan mal. Y la gran diferencia a comparación de la posición anterior es que las piezas negras están mejor. O sea, podrían estar peor de lo que están ahora. Y otra cosa que añadir es que Carlsen estaba con apuros de tiempo para llegar al control de la jugada 40. Aquí estamos en la jugada 30 todavía y al no haber damas no hay un ataque de mate directo, las negras están muy sólidas y tener que hacer 10 jugadas para el control se puede complicar. Y bueno, no vamos a profundizar mucho más a partir de aquí, simplemente vamos a ver cómo sigue la partida. Alfil de 3 hace el blanco, el negro hace C5, lógicamente evita alfil de 4. Carlsen intentó, digamos, explotar las debilidades que tiene el negro, pero diría que una vez que el negro saca sus piezas, la única debilidad que tiene está bien defendida en este momento. Aquí podríamos decir que lo peor pasó para el negro. El blanco sigue presionando, pero cuantos más cambios de piezas hay, el negro mejor está. Nuevamente defiende D6, que es la única debilidad. Y mucho cuidado el blanco, que puede perder el peón de H5, y en ese caso la partida se podría dar vuelta completamente. Caballo de 5, las negras contentas con los cambios, pero Magnus intenta un poco más. El torre E2, que antes no era tan bueno para las negras, resulta que ahora es muy bueno. El ataque del blanco no es tan fuerte, y una torre en séptima con negras, o con blancas también, claro, una torre en séptima en finales, prefinales, sabemos lo buena que puede ser. Y aquí otra imprecisión de Magnus, torre F1. Se nota el apuro de tiempo. Creo que podría considerar esta jugada, ¿no? El blanco directamente, que esto vamos a ver qué pasa en la partida, pero el rey de las negras sigue cortado. Torre aquí, si comen A7, comen H5, como digo, la partida se complica. Aunque, a ver esto... Bueno, de hecho aquí tengo torre H1, claro, y las negras no pueden defender a su caballo de H5, perderían una pieza en este caso. Si el blanco se anima a comer el peón de la banda, el negro tiene que hacer esta jugada primero, claro. Sí, recuerdo que esto en vivo lo vi. La idea es comer el peón y luego defender con rey G6. Y el blanco no puede hacer mucho realmente para sostener ese peón de H5. El negro tiene que hacer esta jugada precisa y nosotros hemos perdido muchos tiempos con blancas para ir a comer ese peón de la banda. Realmente en los análisis, que de hecho estaba viendo en vivo, aquí decían esta jugada y luego de torre 2 el blanco puede volver y estaríamos ante una repetición. Pero todo esto con la torre en G1, que corta al rey de H8 y deja al rey negro más lejos del centro. Magnus en esta posición, cuando hace caballo D5, caballo F6, amenaza la torre. Aquí hace torre F1, que podría ser interesante, claro, pero el negro simplemente hace rey G8, defiende bien su peón de F7, y ahora el problema es que si el blanco quiere repetir posiciones con torre G1, el negro no tiene por qué hacer rey H8, puede hacer rey H7, y su rey ha mejorado drásticamente comparado a la posición anterior. Es decir que el blanco con torre F1 aquí sí tira por tierra la ventaja si es que la tenía. Magnus hace caballo B5, torre aquí. Otro problema es que con el rey en G8 las negras pueden cómodamente comer este peón y las blancas no ganan la pieza porque el rey no está más en la columna H. Así que aquí Magnus, en lugar de comer en A7, que hubiera sido muy arriesgado, por caballo por H5, decide jugar aquí. Las negras tienen que volver a E2. Y aquí luego de torre E6 se acordaron las tablas por repetición de jugadas. Una partida muy interesante, Carlsen con una novedad desde temprano, o una novedad al menos a este nivel, y tuvo una ventaja decisiva en cierto momento. Pero vemos que aún con esa ventaja decisiva, Caruana fue tenaz, Magnus seguramente omitió alguna variante más contundente aquí, que es jugar con F6.
Pero bueno, esto también nos dice que el próximo match por el campeonato mundial no sabemos qué va a pasar. No basta con conseguir una posición ganadora a este nivel. Muchas veces hay que rematar y sabemos que estos jugadores son muy tenaces también. Así que bueno, una partida muy interesante. Espero que la hayan podido disfrutar, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en mis próximos trabajos. Muchas gracias. Continuamos estudiando la Petrov y ahora vamos a ver una partida entre Karyakin contra Caruana, una partida jugada en el año 2017 y vamos a ver una de las líneas críticas donde en cierto momento nos desviaremos de lo que recomendamos en este curso, pero creo que ver estas partidas también nos va a dar una mano para entender mejor todas estas posiciones que estamos estudiando dentro de lo que sería la variante caruana, vamos a llamarlo de esta manera, jugando contra el alfil de 3 alfil de 6. Todo esto hemos visto los detalles de este orden de jugadas, pero ahora vamos a seguir dentro de lo que es la línea principal. A ver, aquí no solo torre E1, sino que también hemos estudiado, seguramente recuerden la partida entre Giri Caruana, la partida que Anand jugó en el año 2017 contra Caruana también, donde el blanco jugó caballo C3 rápido, pero la primera partida que vimos de esta línea, que también fue Caruana con negras contra Anand, esta partida Anand jugó en la primera de todas, torre E1 en el año 2016. Bien, alfil F5, de momento estamos siguiendo la teoría normal. Y aquí dama B3. Seguramente recuerden esta posición que la hemos estudiado en capítulos anteriores, donde contra dama B3, caballo C3 por cierto también es posible, pero contra dama B3 recomiendo esta jugada, es decir, no defender el peón de B7 y en todo caso usar lo que llamamos una defensa activa con negras. Sabemos que si dama por, la dama del blanco puede quedar atrapada muy rápidamente. Esto lo tienen que recordar, lo hemos visto en capítulos anteriores. Entonces, de cierto modo, al jugar caballo A6, defendemos el peón de B7 activamente, sin mencionar que el blanco tiene muchos posibles errores, como por ejemplo C5 y este tema que es recurrente, ¿no? en esta línea. Tenemos un doblete y estamos con dos peones de más. E incluso aquí, luego de caballo A6, si el blanco hace otra jugada, como por ejemplo H3, caballo B4 aquí sería bastante fuerte, pero incluso podemos considerar esta jugada y nuevamente el blanco está en problemas. Debería, para no quedar totalmente perdido, claro, debería entregar la dama y bueno, y jugar esta posición donde materialmente puede que esté igualado, pero personalmente a mí me gusta más el negro con su peón de más y con la dama, ¿no? Dama y piezas más activas. Entonces, esto es lo que recomendamos, ¿no? En este curso, jugar caballo A6 en esta posición y obviamente para ver qué pasa luego de caballo A6 nos podemos remitir a los capítulos anteriores. Pero Caruana, antes de jugar caballo A6, tuvo esta posición en partidas anteriores y jugó dama D7. Que claro, no es la jugada que nosotros recomendamos, pero también es posible. Defendemos el peón de B7 y el peón de D5 queda en el aire en muchas líneas. El blanco aquí juega caballo C3. Cuando digo que el peón queda en el aire, claro, me refiero a peón por peón, peón por peón. No es posible dama por D5 todavía, ¿no? Por el tema típico de alfil por H2. Pero podría ser que el peón en D5 en algún momento sea una debilidad. Bueno, con eso dicho, luego de dama D7, el blanco juega caballo C3. Y bueno, por desgracia, ahora no tenemos
esta jugada que sería fantástica, ¿no?, para nosotros, pero en este caso no lo es. Primero porque alfil por F5, para empezar, también nos amenaza la dama, y segundo porque aquí el blanco tiene peón por peón, y en este caso simplemente el blanco está ganando una pieza. Entonces, bueno, dama D7 sabemos que no es la jugada más precisa del negro, sabemos que caballo A6 va a ser nuestra jugada, pero bueno, vamos a ver aquí cómo sigue esta partida. Caballo C3, nosotros con negras tenemos que comer, no tiene mucho sentido seguir sosteniendo el caballo en E4, si hago algo como torre 8 además, esto es lo que decía antes, el peón de D5 de las negras puede quedar totalmente indefenso, y de hecho aquí perdemos un peón con negras a cambio de nada. Entonces, si decidimos jugar dama D7, el blanco hace caballo C3, comemos, y aquí es donde se pone interesante. El blanco juega alfil por F5. Bien, no tenemos mucha más opción que jugar dama por. Y aquí el blanco se lanza con dama por B7. Posición caótica, difícil. Obviamente, además de dama por B7, el blanco simplemente puede jugar B por C3. De hecho, esta jugada se la jugó Bachier-Lagrave a Caruana en una de las tantas partidas que Caruana jugó en esta línea. Repasemos aquí caballo C3, caballo por, el blanco juega alfil por F5, desviando nuestra dama, dama por, y aquí tanto dama por B7, que es la partida principal que estamos siguiendo entre Karyakin y Caruana, y B por C3, como les digo, se la jugó Bachier a Caruana también. Pero creo que esta de las partidas es de las más sanas porque la posición resultante, creo que el blanco se lo ve un poco mejor porque domina, ¿no?, la única columna abierta, pero también tiene esta debilidad en la columna C. El negro aquí jugó de manera muy lógica, a tal punto de que el blanco no tiene ninguna ventaja. Todo esto es muy sólido para las negras y el blanco apenas está atacando con 2 piezas. Es más, creo que si el blanco se descuida, es el negro quien puede pasar a tomar la iniciativa en la columna C. Esta partida, bueno, el blanco presionó un poquito, pero lo cierto es que el negro igualó sin mucho problema. De hecho, la partida fue tablas, o sea, más adelante. Entonces, creo que aquí todo esto que estamos viendo, que hasta tiene un tono un poco forzado, luego de caballo por C3, alfil por F5, dama por, la única jugada desafiante que tiene aquí el blanco es dama por B7. B por C3 hemos visto que, bueno, mal que mal, aquí el negro termina de sacar sus piezas y está perfectamente. Ahora, si el blanco hace dama por B7, tenemos que tener mucho cuidado porque obviamente el blanco va a comerse la torre de A8. Si hacemos una jugada como caballo D7, el blanco simplemente hace B por C3 y se queda con peones de más. Sí, de hecho esto es suficiente, ¿no?, para reclamar ventaja decisiva con blancas. Tenemos el alfil de D6 colgando, el peón de C4 colgando. Nada a cambio, ¿no?, de los peones de menos. Entonces, luego de dama por B7, en la partida que estamos siguiendo, las negras jugaron caballo E4. Y aunque esto parezca increíble, Caruana, en esta misma posición, jugó muchísimas partidas Caruana. Realmente, en todo esto, no solo fue jugando, sino que fue mejorando sus líneas. En otra de las partidas jugó dama D7. Caballo E4 en la partida que estamos siguiendo, contra Karyakin y contra Bachier. No solo esa posición de B por C3 en lugar de dama por B7, sino que también esta línea, donde Bachier le come en B7, Caruana hace dama D7, y el blanco, claro, aquí decide cambiar damas. Dama por, tenemos en el peor de los casos, caballo aquí, y vamos a atrapar esa dama. Si C5, tengo caballo A6,
Y lo más gracioso, ¿no? Es que, claro, luego de dama por, salvo el alfil con negras. Y aquí sí debo decir que las negras están ganadas. Son, o sea, 2 torres por la dama y el negro tiene pieza de más. Entonces la ventaja debería ser decisiva. Dama por b7, posición crítica. Esta es la jugada que vamos a examinar. Caruana también jugó dama d7. Pero claro, aquí el blanco no se va a comer la torre de a8. Sabemos que eso es dudoso. Por caballo a4. El blanco sí puede jugar dama por d7. Caballo por. Y qué precisión la de Bachier jugando c5 en esta posición. B por c3 también es posible. Pero creo que aquí el negro logra instalar un buen caballo en d5. Y el alfil de las blancas resulta ser malo en comparación a mis piezas. Entonces, intermedia, jugada de Bachier, alfil de d6 colgando, caballo de c3 colgando. Entonces, alfil por, caballo por. Y bueno, esta posición, la partida siguió y fue tablas eventualmente, pero debo decir que el blanco se lo ve un poco mejor. Su alfil no es el mejor alfil del mundo, pero podría eventualmente salir por f4. La estructura de peones del blanco sí me parece superior, y el problema es que mis caballos no son estables. Es decir, el blanco puede jugar f3 en algún momento, el caballo de d7 no tiene, digamos, grandes casillas donde ubicarlo, y bueno, también veo para empezar que el blanco puede hacer esta jugada y no puedo ocupar la columna B con negras. Mientras que el blanco lentamente podría jugar f3, intentar doblarse en la columna E. Tiene como una posición un poco más fácil de jugar. Entonces, creo que por aquí viene la mano, ¿no? de toda esta línea, del dama por b7. Si hago la simple dama d7, en lugar de comer la torre, el blanco hace dama por, caballo por, juega c5 y está un poco mejor. El blanco, no digo que esté ganado ni nada por el estilo, con negras tenemos una posición sólida también, pero el blanco está un poco mejor y no veo mucho riesgo. O sea, el blanco no corre ningún riesgo en este tipo de variantes. Entonces, luego de dama por b7, Caruana aquí juega caballo e4. Y esta es la partida que estamos siguiendo entre Karyakin y Caruana del 2017. Dama por a8. El blanco, por supuesto, aquí sí tiene que venir a comer la torre. Dama d7. Esa dama está atrapada, pero vemos que el blanco simplemente juega c por d5. Está atrapada la dama, pero a la vez terminar de atraparla no es tan... O sea, no sé cómo lo vamos a hacer. Porque claro, si juego caballo a6, simplemente me hace dama por c6. Si peón por peón, bien, el blanco no puede hacer dama por d5, eso lo sabemos, hay alfil por h2, pero podría hacer algo como torre por e4. Y a peón por la dama sale y el blanco se queda con no sé cuántos peones de más. Bueno, 2 peones de más que son más que suficientes para ganar. Entonces, caballo e4, dama por b7, caballo e4, dama por dama d7, peón por peón. Aquí el negro hace caballo f6. Súper complicada esta jugada, seguramente fruto de la preparación de Caruana, pero es de las pocas maneras que tenemos de atrapar esa dama. Pues si peón por, como les digo, torre por e4 y la dama se escapa. Si hago caballo c6, bueno, en este caso atrapo la dama, pero el blanco se queda con 2 torres por la dama y un peón de más. Y una posición extremadamente sólida también. Posiciones muy complicadas, donde aquí, luego de peón por peón, el negro encuentra caballo f6. Y claro, aquí el blanco no tiene ninguna jugada, salvo que sea la que hizo, torre e3. No tiene grandes ideas para salvar la dama, salvo este torre b3 y dama b7. Si come, simplemente caballo por c6. Y aquí estamos ganados.
Si el blanco hace algo como esto, simplemente puedo comer y más adelante incluso con caballo D5 y caballo B6 atrapar la dama sin mover el caballo de B8. Realmente única la variante que hace el blanco aquí. Torre B3 y aquí caballo B4. Se preguntarán por qué no caballo B6. Simplemente aquí el blanco se contenta con comer y la dama vuelve a la vida. Dama A4, puede el blanco jugar alfil E3 por si acaso, y el blanco simplemente tiene un peón de más. Y a este nivel sabemos que ese peón puede ser muy caro para las negras. Caruana decide jugar caballo B4, amenazamos, caballo A6, así que el blanco hace torre por, alfil por y alfil E3. Bueno, realmente una posición donde el blanco viene de única en única. Esa dama se va salvando de milagro, pero sabemos que lo que está intentando hacer el blanco es jugar D5 para eventualmente sacar su dama por A7. Es tal la precisión del blanco, las jugadas que hizo, torre E3, torre B3, sacrificar en B4, ahora jugar alfil E3, todas jugadas muy difíciles. Y justo a tiempo el blanco se salva aquí porque a caballo A6 tiene esta jugada. Si torre por A8, caballo por D7, peón de más para el blanco. Si quito la dama, me va a hacer dama por C6. Y bueno, milagrosamente el blanco no solo salva a la dama, sino que además se queda en una posición muy superior debido a su peón de más. Entonces, luego de alfil E3, vamos a ver la variante entera de nuevo. Creo que amerita. Dama D7, como ven todo esto es forzado. Torre E3, caballo por, torre aquí, caballo B4 es forzada también. Si caballo B6, torre por y la dama del blanco se vuelve por A4. Torre por, alfil E3 y como les digo aquí el blanco encuentra a tiempo, digamos, la salida de su dama. Si caballo A6 tenemos caballo E5. Y hablando de caballo E5, el negro hace alfil D6. Estamos preparados para comer y para luego atrapar la dama. Pero el blanco hace D5. C5, nosotros insistimos con el atrape de la dama blanca. Ahora si caballo A6 más adelante, el blanco tiene dama C6. Pero bueno, puedo hacer torre C8 primero, para luego hacer caballo A6. Y la dama de A8 sigue atrapada. Y el blanco insiste, juega B4 y lamentablemente no podemos dejar el peón en C5. Las blancas recién ahora, luego de B4, podríamos decir que ha sacado su dama de A8. Peón por. En la partida el blanco escoge torre C1. Dama por supongo que es posible también. De hecho, esta posición es un peón de más para el blanco, pero tenemos contrajuego suficiente con negras para igualar. De hecho, el ordenador dice que el blanco no tiene ni la más mínima ventaja aquí. Así que el blanco intenta torre C1. El negro hace torre D8. Se vienen algunos cambios. Y bueno, en esta posición debo decir que el negro a lo mejor no jugó de la manera más precisa. La partida fue tablas al final, pero el blanco, si hace una jugada como caballo D4, todavía tiene un peón de más. No es el peón más fuerte del mundo, pero es un peón de más y el blanco sí que está fuera de peligro. En la partida, Karyakin jugó alfil D4, las negras se activaron con torre A8 y como les digo, la partida eventualmente fue tablas. Pero creo que el blanco, si hacía caballo D4, a lo mejor la partida termina en tablas también, pero el negro tiene una ardua, digamos, tarea de defenderse por delante. Entonces, viendo estas líneas, que creo que en la práctica pueden ser muy buenas para el negro, porque esa dama de A8 no va a salir tan fácilmente. Hemos visto que incluso en esta posición Caruana jugó tanto caballo E4 como dama D7. Dama D7, esto es el final que vimos, donde también está un poco mejor el blanco.
Pero digamos que quiero jugar más filoso, juego caballo 4, dama por dama d7. Aquí el blanco tiene una serie de jugadas únicas para no perder la dama. El problema es que si las encuentra o las conoce desde antes, como mucho podemos aspirar a un final igualado con negras. Pero en la práctica sabemos que hay mucho veneno en estas variantes y como el blanco no encuentre una de las tantas jugadas que hemos visto, bueno, en ese caso simplemente vamos a atrapar la dama y ganar la partida. Así que es bueno conocer todo este tipo de líneas, las podemos jugar también, es decir, en esta posición si nos hacen dama b3, dama d7, es bueno saber por qué hacemos caballo a6 y no dama d7, es bueno saber el por qué, pero como les digo, dama d7, esta jugada también la podemos tener en cuenta. No quiere decir que no se pueda jugar. De hecho, como hemos visto, Caruana la jugó más de una vez. Así que eso es todo por este capítulo, por esta variante. Espero que hayan podido disfrutar de estas partidas, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en próximos trabajos. Muchas gracias. Bien, continuamos estudiando partidas de la Petrov y en este caso vamos a ver otra partida más que se jugó en la Sinfield Cup, también Caruana con negras y en este caso contra el gran maestro Wesley So. Bueno, no es de extrañar que Caruana vuelva a jugar la Petrov. Hemos visto la partida Carlsen-Caruana y luego, digamos, pocas horas después, al día siguiente, tenemos esta partida entre Wesley So contra Caruana donde se vuelve a jugar una Petrov. Y como les contaba, si Caruana lo jugó en este torneo contra Magnus, es de esperar que también lo vuelva a jugar y como veníamos discutiendo en capítulos anteriores, estoy, bueno, no convencido en un 100%, pero sí creo que Caruana va a jugar la Petrov en su match contra Carlsen que tendrá lugar en pocos meses y realmente me sorprende la facilidad con la que Caruana igualó en esta partida. Y sé que a veces hablo mucho del concepto de igualar con negras, pero tenemos que saber que sobre todo al alto nivel, como es este torneo, por ejemplo la Sinfield Cup, con negras igualar es un logro porque estamos hablando del máximo nivel y las blancas supuestamente tienen ventaja del primer movimiento, pero vemos como la Petrov anula cualquier ventaja que el blanco pueda tener y de hecho es tan frustrante que el blanco no consigue ventaja en las líneas principales que vamos a ver que Wesley So en esta partida utiliza esta jugada. Claro, hemos visto una partida similar entre estos jugadores, por cierto, donde las blancas utilizan esta jugada, pero claro, vamos a ver que ahora es como que el blanco intenta mejorar. Luego de dama e2, nosotros jugamos dama e7, las blancas juegan con caballo c3 y aquí las negras simplemente juegan caballo f6. Otra opción interesante sería comer, peón por peón. Esto lo hemos debatido durante nuestra sesión de teoría en este curso. Ahora estamos viendo más bien partidas enteras. Esta posición la hemos discutido y lo que recuerdo haber dicho de esta posición es que con negras deberíamos cambiar damas cuanto antes, justamente antes de que el blanco juegue algo como alfil e3, se enroque largo y conserve damas en el tablero. Es decir, nosotros no queremos una posición donde la dama de e7 quede mal ubicada y no solo eso, sino que también el blanco tiene más desarrollo de piezas y es como que nosotros con la dama en e7, el rey en e8, no pudiendo enrocarnos tan rápido, eso es un problema. Por eso, alfil e3 sería la amenaza posicional del blanco en esta posición, pero con negras podemos jugar dama por e2 lo antes posible y realmente la ventaja del blanco, si es que la hay, en esta posición es simbólica. Pero bueno, Caruana, aquí luego de caballo d3, caballo por, dama e2, dama e7. Aquí
A lo mejor mejoró alguna partida anterior. No es de extrañar porque la preparación de Caruana en aperturas es de lo mejor que he visto en la historia. Muy difícil de igualar la preparación de un jugador de este nivel. Y como les digo, Caruana es muy probable que haya mejorado esto, incluso esta línea secundaria, y jugó caballo F6. Y creo que la ventaja que tiene el negro en comparación a otras líneas es que estos caballos de las blancas en el fondo están estorbando el desarrollo de las piezas. Por ejemplo, el alfil de F1 no puede salir, los peones centrales no se pueden mover, por ende el alfil de C1 también tiene problemas para salir. Y pensando un poco en esto, las blancas juegan B3. Hablando, ¿no?, de sacar el alfil de C1. Si hacen cualquier otra jugada, a ver, por ejemplo, bueno, esto estaríamos entrando en una versión mejorada de la variante de caballo por C3, porque de hecho nosotros con negras podemos ocupar el centro mientras que las blancas no pueden. Vemos que estos intentos no tienen ningún valor. Podría incluso jugar alfil de 8 para luego echar al caballo de B5. Incluso esta jugada, totalmente razonable. Y luego sí, juego con C6 y por qué no D5. Y el blanco, mientras tanto, no ha ganado nada. De hecho, sigue con el mismo problema de esos peones que no se pueden mover. Entonces, gran jugada este caballo F6, me parece muy precisa por parte de las negras. Y además de B3, que es lo que Wesley So jugó en la partida, se me ocurre que a lo mejor caballo F4 puede ser otra opción. Aquí el ordenador con negras recomienda esta jugada, que parece sin sentido, pero en realidad lo tiene porque lo que nos queremos es anticipar a la única jugada razonable que tiene el blanco, ¿no?, como amenaza, que sería esta, caballo por, cambiamos damas, o incluso dama E6, como recomienda el ordenador, jugada un tanto rara, pero es posible porque tenemos C7 defendido. Pero realmente en esta posición, bueno, vemos que si alfil por A6, alfil por D5, esta sí que es una defensa de máquina, pero las negras tienen todo bajo control. Debo decir que aquí, ¿no?, de caballo F6, caballo F4, claro, el negro no tiene la obligación realmente de jugar caballo A6, que es una jugada un poco rebuscada. Es una jugada que no haríamos a menos que sepamos que es posible, ¿no? Esta jugada también me interesa mucho. La idea es que tanto a esta jugada como a caballo CD5 tenemos recursos. Bueno, en este caso puedo simplemente cambiar. Y como vemos, aquí tanto rey de 8, esto es totalmente jugable con negras, estamos fuera de peligro. Tenemos incluso esta jugada y el ordenador evalúa que las complicaciones resultantes, las negras no están peor. De hecho, claro, si nos ponemos a pensar, podemos recuperar el caballo muy fácilmente, mientras el blanco también pierde tiempo, ¿no?, en comer el caballo de A1. Quizás aquí esté analizando estas líneas sin mucho, digamos, no es que no tenga sentido, pero creo que las chances de que esto ocurra en alguna partida son pocas. Entonces me limitaría a decir que si el blanco juega caballo F4, hemos visto caballo A6, caballo C6, puedo hacer esta jugada también. A ver, el cambio de damas es un hecho, con C6 evito todo tipo de problemas, y cuando el blanco me hace D4, que su idea sería jugar alfil E3 y conservar damas en el tablero, urgente cambio de damas, puedo incluso jugar, aquí gano un tiempo, y más adelante puedo jugar con D5. La posición está totalmente igualada y el blanco no tiene nada de ventaja, ni en lo más mínimo. Vamos a ver que, claro, el gran maestro, super gran maestro de blancas, Wesley So, jugador de 2800, también busca sacar ventaja con blancas, por más que eligió esta línea que quizás no sea de las principales, y juega con B3.
pero Caruana nos demuestra lo fácil que es obtener una buena posición aquí con negras. Una vez que el blanco juega B3, nosotros podríamos, entre paréntesis, entre comillas, jugar a ganar con alfil E6, no cambiando damas para luego hacer esto y enroque largo, pero realmente no creo que sea necesario conservar damas en el tablero. Si vemos la posición tan cómoda que obtenemos luego de las jugadas de la partida, vamos a querer jugar esta línea. Aquí, luego de alfil F5, hasta tiendo a creer que el negro ya está un poco mejor. El alfil de B2 de las blancas no es gran cosa. El blanco no tiene saltos que realmente molesten, pero nosotros tenemos un alfil muy fuerte y además una jugada como caballo D4 podría ser muy molesta para el blanco también. De hecho, aquí luego de B3, caballo C6, alfil B2. Bueno, esta jugada, claro, la podemos considerar también amenazo y amenazo, pero claro, dama por, alfil por, el blanco se enroca largo y bueno, tenemos el caballo en D4 que podría ser un objetivo de ataque. No es que esto sea algo terrible, pero creo que el orden utilizado por Caruana en la partida es aún más preciso. Alfil B2, juego alfil F5 y me reservo el caballo D4 para cuando sea más fuerte. Y aquí el blanco hace esta jugada. Es una posición donde, a ver, caballo F4 no es para nada, digamos, la jugada natural, no es la más natural de todas. Es cierto que el blanco no quiere comer en E7 porque esto acelera el desarrollo de las negras y de hecho es una posición que uno piensa que puede ser tablas, pero hay muchas piezas en el tablero, puede haber muchos desbalances, por decirlo de alguna manera. En algún momento podría comer en D3 y estaría entregando el alfil por un caballo de las blancas. A lo mejor podría ser algo como esto, o caballo aquí, o D5 y de repente mi alfil empieza a jugar. Podría hasta pensar en expandirme en el flanco de rey. Aquí tenemos una partida por delante. No, por más que la posición sea pareja y que se hayan cambiado damas, no es garantía de que esto sea tablas en absoluto. Y eso es lo que me gusta, que con negras, desde una posición sólida y donde no tenemos inferioridad en absoluto, podemos jugar a ganar. Y esto por supuesto al blanco lo frustra, ¿no? Porque no ha conseguido esa ventaja de apertura. Entonces obtendremos buenas posiciones y luego vamos a confiar más en nuestro medio juego y el final. Bien, aquí luego del alfil F5, como les contaba, Wesley So juega caballo F4, que no es la jugada más natural. Enroque largo, ¿no? Diría que es la jugada más natural del blanco, pero aquí con negras me enroco largo también. Y esta dama de 2 pasa a tener problemas. Es más, creo que el blanco tendría que cambiar damas urgente, porque si no lo hace, supongamos que hace rey B1, puedo hacer D5, de repente los caballos de las blancas están peor que nunca. Mucho cuidado con esta posición que de una jugada a otra el blanco puede quedar muy inferior, pero incluso si hace rey B1, además de D5, puedo hacer algo como dama D7. Y mi punto es que la dama del blanco ha quedado muy mal ubicada y los caballos de las blancas no tienen ningún tipo de justificación. De hecho, creo que el problema de esta línea del blanco es que los alfiles no pueden salir porque los caballos estorban y sus peones centrales, como vemos, tampoco pueden hacerlo. Esto, en otras palabras, estorba bastante el desarrollo de las blancas. Y no solo eso, además me está dando casillas extra en el centro, que en otras líneas las negras ni siquiera podrían contemplar una jugada como caballo D4. Entonces, creo que aquí luego de alfil F5, Wesley So vio todos estos problemas, sin duda, o potenciales problemas, y jugó caballo F4. Claro que aquí se puede enrocar largo más adelante y obviamente una jugada como esta puede ser muy peligrosa, ¿no?
No tenemos ningún tipo de desarrollo con negras todavía. Tenemos el rey en el medio. Caballo por. Dama por, alfil por. Y ahora que nos amenazan el doble en C7, luego nos amenazan D3 también. Y el alfil de C2 queda atrapado. Entonces, esto estaríamos perdiendo nosotros de una manera bastante tonta, descuidada. Pero bueno, comerse el peón de C2 por instinto sabemos que no es necesario. Aquí Caruana hace su vida más fácil enrocándose largo y luego sí, alfil por C2 puede ser una idea, caballo D4 también puede ser otra idea y el blanco no encontró mejor solución que comer en E7. Siempre que estén las damas enfrentadas es como que ambos están esperando, ¿no? Nosotros esperamos que él coma, así saco el alfil, y el blanco también está esperando que comamos para él sacar el alfil de F1 ganando tiempo. Pero aquí, luego de la última jugada del negro, después de enroque largo, el blanco es como que no puede esperar mucho más, porque ahora sí podemos amenazar una jugada como dama de 7, torre E8, y desafortunadamente la dama de 2 ha quedado muy mal ubicada. D5, D4 también está una opción muy interesante para el negro. Y lo que decía antes, el blanco no tiene centro mientras que nosotros con negras sí lo tenemos. Creo que aquí Wesley So se dio cuenta de que no tenía grandes opciones y decidió cambiar damas. Es como que cedió al cambio. Y aquí, muy interesante, esto es un poco más profundo, en lugar de alfil por E7, esta retoma por parte de Caruana, vamos a ver que es muy buena también. Alfil por, a lo mejor Caruana estaba preocupado por una jugada como esta. Pero caballo por, claro, aquí el negro sí hace alfil F8 para salvar su par de alfiles y defender el peón de G7. Entiendo que parece extremadamente pasivo, pero el ordenador nos da una solución. Jugar torre aquí. Obviamente alfil por, podemos dar un descubierto como alfil F6 jaque, y el blanco está totalmente perdido. Y claro, y si el blanco hace enroque, hago alfil F8, he logrado traer la torre, pongo el alfil en F8, la torre no me queda atrapada, y el negro aquí está perfectamente. Es más, es una posición demasiado organizada del negro, y dominamos la única columna abierta. Esto era muy interesante. A lo mejor... A ver, caballo por, torre aquí. A lo mejor... Claro, a lo mejor Caruana pensaba que... No creo, ¿no? Porque... A ver, esto sí lo pudo haber visto. Pero aquí nosotros perdemos el par de alfiles, cierto. Pero el blanco está en una situación crítica, diría en la columna E. Y nosotros tenemos demasiado juego de piezas. El peón de C2 en muchas líneas es un objetivo de ataque. La columna E... El peón de G7 realmente mucho no me importa, ¿no? Si le quiero dar mate. Pero aún así, en el peor de los casos, jugaría F6 con negras. Y no veo que los alfiles de las blancas sean tan fuertes. De hecho, mi peor alfil, que sería el alfil de casillas oscuras, ya no está. Entonces jugar F6 y dejarme el alfil de F5 tiene mucho sentido. Bueno, a lo mejor Caruana evaluó esto, es muy probable que haya visto estas posiciones que estamos viendo, pero pensó que retomar de caballo era aún mejor. Y realmente, luego de enroque largo de las blancas, caballo G6, vemos como de esta manera, y con esta maniobra, el negro se deshace de la pieza más activa que tiene el blanco en este momento, que es el caballo de F4. Y vamos a ver que aquí, si el blanco intenta esta jugada, como para presionar un poco, las negras pueden jugar de esta manera. Si las blancas defienden juego C6, podría incluso hacer F6, que esto vamos a ver ocurre en la partida, y sigo sacando mis piezas naturalmente. Aquí el blanco decide jugar alfil de 3. Bueno, pequeño truco, ¿no? Si comemos en F4 nos come en F5 con jaque. Y aquí sí el blanco ganaría el par de alfiles. Una posición donde todas las piezas del blanco están saliendo. Pero claro, puedo jugar alfil de 7. Puedo incluso comer en D3. Y creo que la posición conserva su carácter parejo.
Pero bueno, alfil de 7 también me gusta. Y vamos a ver que se vienen bastantes cambios y realmente se ha evaporado toda esperanza del blanco de obtener alguna ventaja. Si hace esta jugada, bueno, aquí podemos jugar C6, puedo jugar alfil E6 y poco a poco el negro hasta podría estar diciendo que se está armando en el centro y tendría una mínima ventaja. Estas partidas son las que se siguen hasta el final y nuestro rival, frustrado de no tener nada, empieza a cometer errores en el prefinal. Pero bueno, en este nivel incluso esas posiciones, un jugador como Wesley So, difícil que pierda, ¿no? Porque tiene que cometer graves errores para que eso pase. Aquí, por ejemplo, al comer en G6, abrimos la columna H, empezamos a tener amenazas. Si alfil aquí puedo sencillamente jugar alfil E8. La posición del negro es impecable, mis piezas van saliendo absolutamente todas, una por una. Pero el blanco aquí empieza a jugar un poco aburrido para mi modo de ver, pero bueno, realmente aquí empezamos a ver que el negro en una posición súper sólida empieza a hacerse con el centro y obtiene una ventajita. No es tanta, pero vamos a ver que el blanco, bueno, juega C4, el negro juega alfil E6. Aquí Caruana, una vez que juega D5, para mí estamos hablando de una mínima ventaja negra, aunque no sea mucha. Por ejemplo, si el blanco come, podemos intentar presionar algún día el peón aislado de las blancas. Puedo jugar F6 para anular su alfil. Y mucho cuidado, ¿no? El negro juega alfil C5, puedo pasar mi torre por H4. En fin, desde una posición sin ningún riesgo, en este caso el negro, estaría presionando a un jugador de 2800 de elo. No nos olvidemos que el jugador de blancas es de la élite mundial y no ha conseguido absolutamente nada contra la Petrov. Juega alfil F3, D5, el blanco juega D3. Y bueno, aquí lamentablemente es una posición demasiado pareja. Vemos que nosotros controlamos absolutamente todo. Si jaque podemos jugar rey C7, sale nuestro alfil y el blanco en la columna E, claro, no tiene absolutamente nada al no tener puntos de entrada. Pero bueno, aquí es como que luego de estos cambios generamos algunas debilidades. Peón aislado de las blancas. Obviamente, como digo, no creo que sea suficiente porque el jugador de blancas es bastante fuerte, pero objetivamente la posición está un poco mejor el negro. A este nivel no es suficiente, pero el blanco aquí se defendió muy bien. Nosotros con negras seguimos teniendo una ventaja estructural y esto es lo que digo, incluso si tenemos una posición así, resultado de la apertura contra un jugador que, digamos, queremos vencer, bueno, seguimos jugando la partida hasta que en algún momento cometa algún error. Sabemos la cantidad de errores que se pueden cometer en los prefinales y finales. Y si tienen duda de esto, pueden ver las partidas del actual campeón mundial Magnus Carlsen y van a ver que se puede ganar cualquier tipo de posición. Eso es algo que también tenemos que convencernos. Aquí, bueno, vemos que han decidido repetir hasta la jugada 35, se ha producido la tercera repetición y aquí se acuerdan las tablas. Claro, en este torneo no se permite la oferta de tablas, entonces por esta razón intuyo que aquí han repetido. De esta manera es como una oferta tácita de tablas y bueno, aquí la partida termina. Parece una partida muy simple, pero lo que digo, el negro ha igualado y hasta ha conseguido una ventajita sin riesgo de perder en ningún momento contra un jugador top gran maestro con blancas de 2800. Así que eso tiene que hacernos entender lo buena que es la Petrov, lo correcta que es, y desde una posición sólida, como siempre les digo, podemos luchar por la victoria en el medio juego o incluso en el final. Así que eso es todo por este capítulo. Espero que lo hayan podido disfrutar, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los próximos. Muchas gracias.